En este vídeo aprenderemos a cómo usar un multímetro. Para ello, lo más esencial es saber que con un multímetro nos servirá para medir tensión, corriente y resistencia eléctrica. Esto significa que podremos medir corriente tanto alterna como continua, al igual que medir la intensidad de corriente eléctrica, que es la cantidad de electricidad que circula por un circuito en un tiempo determinado. Su unidad serían los amperios. También podremos medir el voltaje, que es la tensión eléctrica o diferencia de potencial entre dos puntos, y su unidad son voltios. Y por último, podremos medir la resistencia eléctrica, que es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de la resistencia son los ohmios. Debemos tener en cuenta que para hacer una correcta medición debemos colocar las clavijas de medición correctamente. La clavija negra, es decir, el negativo, debemos siempre conectarlo en COM. Y si estamos midiendo tensión, como haremos ahora, debemos conectar la clavija roja, es decir, el positivo, donde nos marque la tensión. Como medida de prevención, cuando midamos algo que a priori no sabemos fidedignamente el valor aproximado que puede darnos, pondremos los valores más altos de medición e iremos bajando para así hacer una medición correcta. Hay medidas que debemos conocer siendo conscientes que si medimos tensión en monofásico nos dará unos 230 voltios entre fase y tierra, fase y neutro, y entre neutro y tierra nos darán 0 voltios. Mientras que en trifásica nos dará unos 400 voltios entre fase, 230 entre fase y neutro, y entre neutro y tierra 0 voltios. Como hemos mencionado anteriormente, vamos a realizar una muestra con el multímetro. Para ello vamos a usar un transformador de corriente alterna a corriente continua de un portátil. Esto significará que, según las medidas que ya conocemos anteriormente, esto debería de darnos 230 voltios entre fase y fase y neutro y tierra 0 voltios. En cambio, una vez pase por el transformador de corriente, saldrá un amperaje, según nos marca aquí el fabricante, de unos 19,5 voltios. Vamos a comprobarlo. Procedemos a hacer la medición en corriente alterna. Para ello, ubicaremos el multímetro en corriente alterna. Como esperamos que sea mayor a 230-240, lo ubicamos en los 600 voltios. Para ello conectaremos la pinza negativa y la positiva. Aquí nos está dando un resultado de 240. Vamos a comprobar otro. Y nos da 230. Probablemente este sea la fase, ya hemos descubierto que este será la fase y uno de estos dos será tierra o neutro, pero para comprobarlo vamos a medirlo también. Nos da un valor muy cercano a cero, por lo cual esto sería tierra y neutro o tierra y neutro. Lo conectamos al transformador y ya a partir de aquí esta salida será corriente continua. Para ello, como según nos decía el fabricante, por la parte de atrás del transformador deberá de darnos un valor cercano a 19,5 voltios. Por si acaso, lo ponemos en 200 voltios en corriente continua y comprobaremos. Conectamos el negativo y el positivo. Nos está marcando un valor cercano a 20,1. Vamos a ver si así nos da una medición más exacta, poniéndolo cerca de 20. Efectivamente nos da 19,8. Pues esto ha sido como se realiza una medición con un multímetro.